Los principios y normas rectoras de la ley penal colombiana. Pueden entenderse por principios, los axiomas inspiradores se inspiran como condición de validez de las distintas instituciones penales. Los principios son creación de la dogmática, de la ciencia del derecho penal, son creación de los juristas, los cuales surgen como un proceso de decantación, de abstracción que realiza el jurista a través de las distintas instituciones penales, elaborando una pauta suprema en las cuales descansa la legislación penal. Una norma rectora es el mismo principio pero elevado a la categoría de la ley, a la categoría de norma penal, o sea, las normas rectoras son postulados generales o pautas supremas establecidas por el legislador que constituyen la esencia y orientación del sistema penal y prevalecen sobre las demás normas e informan su interpretación. Estas normas rectoras las encontramos en el Código Penal colombiano en sus 12 primeros artículos. Artículo 1. Dignidad humana. El derecho penal tendrá como fundamento el respeto a la dignidad humana. Artículo 2. Integración. Las normas y postulados que sobre derechos humanos se encuentren consagrados en la Constitución política, en los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia, harán parte integral de este código. Artículo 3. Principios de las sanciones penales. La imposición de la pena o de la medida de seguridad responderá a los principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad. El principio de necesidad se entenderá en el marco de prevención y conforme a las instituciones que la desarrollen. Artículo 4. Funciones de la pena. La pena cumplirá las funciones de prevención general, retribución justa, prevención especial, reinserción social y protección al condenado. La prevención especial y la reinserción social operan en el momento de la ejecución de la pena de prisión. Artículo 5. Funciones de la medida de seguridad. En el momento de la ejecución de la medida de seguridad operan las funciones de protección, curación, tutela y rehabilitación. Artículo 6. Legalidad. Nadie podrá ser juzgado si no conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante el juez o tribunal competente y con la observancia de la plenitud de las normas propias de cada juicio. La preexistencia de la norma también se aplica para el reenvío en materia de tipos penales en blanco. La ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará sin excepción, de preferencia a la respectiva o desfavorable. Ello también rige para los condenados. Artículo 7. Igualdad. La ley penal se aplicará a las personas sin tener en cuenta consideraciones diferentes a las establecidas en ella. El funcionario judicial tendrá especial consideración cuando se trate de valorar el injusto, la culpabilidad y las consecuencias jurídicas del delito. En relación con las personas que se encuentren en las situaciones descritas en el inciso final del artículo 13 de la Constitución Política. Artículo 8. Prohibición de la doble incriminación. A nadie se le podrá imputar más de una vez la misma conducta punible, cualquier sea la denominación jurídica que se le dé o se haya dado, salvo lo establecido en los instrumentos internacionales. Artículo 9. Conducta punible. Para que la conducta sea punible se refiere que sea típica, antijurídica y culpable. La causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado. Para que la conducta sea inimputable, sea punible, se requiere que sea típica, antijurídica y constate de inexistencia de causales de ausencia de responsabilidad. Artículo 10. Tipicidad. La ley penal definirá de manera inequívoca, expresa y clara las características básicas estructurales del tipo penal. En los tipos de omisión también el deber tendrá que estar consagrado y delimitado claramente en la Constitución política o en la ley. Artículo 11. Antijuricidad. Para que la conducta sea típica, sea punible, se requiere que lesione o ponga efectivamente en peligro, sin justa causa, el bien jurídicamente tutelado por la ley penal. Artículo 12. Culpabilidad. Solo se podrá imponer penas por conductas realizadas con culpabilidad. Queda erradicada toda forma de responsabilidad objetiva. Artículo 5.